Descripción gráfica de un conjunto de datos. En este caso vamos a ver datos cualitativos y cuantitativos. Este tema va a estar dividido en tres partes, van a ser tres videos. Primero va a ser la parte teórica, después el ejemplo 1 y al final el ejemplo 2. Criterios, representación y análisis de gráficas. Hay un dicho que dice: una imagen dice más que 1000 palabras. Por eso ahora te mostraremos cómo diseñar gráficas a partir de una distribución de frecuencias, para que la presentación de la información sea más agradable, pero sobre todo aún más fácil de entender. Una gráfica es el espejo donde se refleja una parte de la información que contiene la distribución de frecuencias. Hay varios tipos de gráficas. Cada una relaciona la información de dos columnas de la distribución de frecuencias. Histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas y gráficas de pastel son algunas de las que mostraré más adelante. Recuerden que cada frecuencia tiene su gráfica. Gráfica de barras. La gráfica de barras relacionan cada intervalo o clase con su frecuencia absoluta, mediante barras o columnas que pueden ser verticales u horizontales. Para que el gráfico sea fácil de entender, debe contener en el eje horizontal y vertical los rótulos que expliquen de qué se tratan los valores que incluyen. Además, que el título no debe faltar y una imagen acorde a la información que contiene. Aquí podemos ver dos ejemplos de gráficas de barras. Cada una de ellas, o todas las gráficas de barras que hagamos, siempre deben de llevar su título. ¿Sí? Cada una debe de llevar su título, donde nosotros podamos saber de qué se trata cada una de ellas. En el eje vertical generalmente va la frecuencia y en el eje horizontal van las clases o los intervalos de clases o las categorías. En este caso son categorías de colores. En este ejemplo podemos ver que es azul, verde, rojo, blanco, negro, gris, rosa. En el ejemplo inferior, como está de manera horizontal, entonces cambia. La frecuencia está en el eje horizontal y los intervalos o clases están en el eje vertical. Esta gráfica se usa para cualquier tipo de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa. Histograma. Son un tipo de gráfico de barras que a través de columnas continuas muestran la relación de las diferentes clases, con la frecuencia absoluta de cada una. Aplica para variables cuantitativas y cualitativas ordinales. Al igual que en la gráfica de barras, el histograma va a llevar su título, debe de llevar el rótulo del eje vertical donde va la frecuencia y debe de llevar el rótulo del eje horizontal donde va el intervalo o clase, donde van los intervalos o clases o categorías, dependiendo de lo que se esté trabajando. Polígonos de frecuencias. Son gráficas que se forman por la línea que une los puntos que relacionan cada marca de clase con su frecuencia absoluta. Son útiles para comparar los valores de una variable cuantitativa. ¿Ok? Y este polígono de frecuencias puede ir acompañado de la gráfica de barras. ¿Sale? Entonces, podemos tener nuestra gráfica de barras o podemos tener nuestro histograma y desde ahí podemos trazar nuestro polígono de frecuencias. Los puntos del polígono de frecuencias van exactamente donde está la marca de clase. Más adelante veremos qué es la marca de clase, ¿ok? En los ejemplos. Ojivas. Las ojivas muestran los puntos de unión del límite superior de cada clase con la frecuencia acumulada que le corresponde. La ojiva se forma al unir
los puntos con segmentos de línea recta y brinda fácilmente la información. Entonces, la ojiva, como podemos ver, siempre va a ir de manera ascendente. ¿Por qué va de manera ascendente? Porque esta la graficamos con ayuda de la frecuencia acumulada. ¿Sí? Recordamos que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, si es la suma de las frecuencias absolutas, entonces yo voy a tener una gráfica de manera ascendente. ¿Ok? Gráficas de pastel o circulares. También se conocen como gráficas porcentuales. Son gráficas que exponen mediante un círculo dividido en proporciones que cada clase o marca de clase representan del total de datos. Se utiliza frecuentemente cuando la variable del estudio estadístico es cualitativa, aunque también se puede usar en variables cuantitativas. En este ejemplo que tenemos, me muestra las secciones que corresponden a cada una de las variables. El título, como les comentaba, es medios de transporte. Y acá tengo yo las variables: automóvil, bicicleta, camión, motocicleta, taxi y ninguno. ¿Sí? Y cada sección tiene su parte porcentual que le corresponde. ¿Ok? Ejemplo 1. La siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta realizada a 65 personas sobre el auto que prefieren. Realiza las gráficas de las frecuencias, gráfica de barras, ojiva y circular. Y aquí nosotros podemos ver ya la tabla. Entonces, con esta tabla que nosotros tenemos, vamos a realizar las tres gráficas que nos pide. Esta gráfica nosotros ya vimos cómo llenarla, ya sabemos cómo llenarla, pero aquí se le agregó una columna. ¿Por qué se le agrega esta columna? Se le agrega para poder graficar nosotros en nuestra libreta la gráfica circular o la gráfica porcentual. ¿Sí? Esta columna tiene título de grados de las clases. ¿Ok? Entonces yo con estos grados me voy a guiar para poder trazar nuestra gráfica de pastel, nuestra gráfica circular o gráfica porcentual o gráfica de porcentajes. Vamos a ver cómo se calculan esos grados. Todo lo demás ya sabemos cómo se calcula. La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Como les comentaba, nosotros vamos a manejar para identificar cada una de las frecuencias con FA, FI, FR, FRA. Recuerden que los autores o los libros, algunos los manejan de manera diferente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la tabla. La tabla está parcialmente llena. Nosotros lo vamos a terminar de llenar agregándole los grados de las clases. Entonces yo les voy a explicar cómo lo calculamos. ¿Sale? Para esto tenemos una fórmula donde vamos a multiplicar la frecuencia relativa de cada una de las categorías, en este caso, por 360 y se la vamos a dividir entre 100. Entonces, vamos a comenzar con la primera, que corresponde a la categoría de BMW. Entonces, grados de clase BMW. Tomamos su frecuencia relativa de BMW, que es 9.23, lo multiplicamos por 360 y lo dividimos entre 100. Esto nos va a dar 33.22. Recuerden que estos son grados y los colocamos donde le corresponde. Vamos ahora con los grados de clase de Honda. Entonces me dice que voy a tomar su frecuencia relativa. Su frecuencia relativa es 21.54. Su frecuencia relativa es 21.54. ¿Sí? Entonces lo colocamos en la fórmula y lo multiplicamos por 360. Y lo dividimos entre 100, nos da 77.54. Y lo colocamos donde le corresponde. Entonces vamos al siguiente. Voy a borrar esto que hice aquí. El siguiente es los grados de la clase de Nissan. Tomamos su frecuencia relativa, que es 16.92. Lo colocamos en la fórmula y lo multiplicamos por 360 y luego entre 100 nos da 60.91.
Nos vamos con el siguiente es Mazda. Tomamos su frecuencia relativa de Mazda, que va a ser 12.31. Voy a borrar esto. Y el 12.31 lo multiplico por 360 y lo divido entre 100. Nos da 44.316. Okay. Siguiente, que sería Toyota. Entonces vamos a tomar el 15.38 multiplicado por 360. Aquí está 15.38 por 360 entre 100. Nos da 55.36 grados. Después nos vamos a la última categoría, que es Volkswagen. 24.62. Acá está 24.62 por 360 entre 100, 88.63 grados. Entonces, como todos estos grados que nosotros acabamos de calcular, forman una circunferencia, la suma debe de darnos 360. Yo al sumarlos, tengo 359.976. Que prácticamente es 360. ¿Por qué? Porque fuimos perdiendo decimales. Entonces vamos con la gráfica de barras primero. Aquí en la gráfica de barras yo me voy a tomar las categorías, todas mis categorías. Voy a tomar todas mis categorías hasta Volkswagen, que es BMW, Honda, Nissan, Mazda, Toyota y Volkswagen. Y voy a graficar la frecuencia absoluta de cada una de ellas. Esto, al momento que ustedes lo hagan en su libreta, obviamente van a poner el título, que es la marca de auto preferido, van a poner su eje vertical, que es la frecuencia absoluta, van a poner sus categorías, en este caso, están por color. Azul para BMW, que son 6 personas, dijeron que les gusta, bueno, prefieren BMW. 14 dijeron Honda, que es el amarillo. El gris 11, que es Nissan. El amarillo Mazda, que es 8. Azul cielo Toyota, que es 10. Y verde, que es Volkswagen, 16. Entonces ya realicé mi primer gráfica. ¿Ok? Entonces, así lo van a hacer ustedes en su cuaderno. Después sigue la ojiva. En este caso la ojiva, recordamos que son las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Voy a graficar mis frecuencias acumuladas. Obviamente también tomando mis categorías. Entonces tenemos el título, tenemos el rótulo vertical y acá tenemos las categorías, ¿no? Vemos cómo va incrementando. ¿Sí? BMW, Honda, Nissan, Mazda, Toyota y Volkswagen. Y después tenemos la gráfica circular. Para la gráfica circular, igual tenemos nuestras categorías de BMW hasta Volkswagen. Tenemos nuestras frecuencias relativas, que son los porcentajes. ¿Sí? Estos son los que van a aparecer rotulados en nuestra gráfica. Pero acá tenemos los grados de la clase. Esto yo no los voy a poner, no voy a poner los grados. Estos me van a servir para yo poder hacer la gráfica en mi libreta. ¿Sí? Así quedaría nuestra gráfica. Tiene su título. Y acá yo tengo los colores. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir el color verde, que es el porcentaje mayor, ¿a quién le corresponde? Ah, pues le corresponde a Volkswagen. Significa que las personas prefieren la marca Volkswagen. Después el que le sigue es el color naranja. El color naranja le pertenece a Honda con 21.54%. ¿Sí? Y así puedo ir interpretando mi gráfica. Ahora aquí la parte importante es cómo voy a hacerlo en mi libreta. ¿Sí? Entonces ahorita les voy a mostrar el cómo se hace paso a paso la gráfica circular. Espero y con la ojiva y
y la gráfica de barras no haya ningún problema. Entonces, primer paso. Vamos a trazar una circunferencia. Lo van a trazar en su cuaderno. Yo les sugiero trazar una circunferencia de un radio igual a 3 centímetros. Significa que su compás lo van a abrir 3 centímetros, lo van a centrar en su hoja de la libreta y van a girarlo para que puedan realizar la circunferencia. ¿Sí? Entonces ahora nosotros vamos a graficar el primer sector que corresponde a BMW, que es el 9.23%, y su ángulo es de 33.22 grados. Después de que ustedes tienen la circunferencia, van a trazar una línea de referencia. La primera línea de referencia es esta color negra que se ve aquí al fondo del transportador. ¿Sí? Entonces yo la tracé para poder iniciar con mis ángulos. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, la gráfica de Excel tomó este sentido en las manecillas del reloj. Entonces yo voy a tomar el mismo sentido para irla haciendo igual que Excel. Entonces aquí está, en el lado superior izquierdo, BMW igual a 33.22 grados. Entonces empezamos desde el 0, 10, 20, 30, casi 35, ¿no? Porque son 33.22 grados. Ponemos un puntito, quitamos el compás y ya trazamos nuestra línea que va a ir del centro hasta la circunferencia, ¿sale? No es necesario, yo en este caso me salí de la circunferencia para que vieran, ¿no? Para que vieran que pasaba por los 33 grados. Pero ustedes va a ir del centro a la circunferencia, obviamente apoyando la regla, de manera que la línea es como si pasara por el punto que ustedes pusieron de referencia. ¿Okay? Entonces, así ya se traza el primer sector, que corresponde a 9.23%. Okay, vamos con el siguiente sector. Vamos con el segundo. Después, ¿qué hago? Pues ahora voy a mover el transportador a mi línea que hice anteriormente, ¿sí? Que fue la que trazamos para encontrar el segmento de BMW. Entonces el punto central del transportador lo sigo dejando en el centro de la circunferencia y ahora los 0 grados los alineo con la línea azul que trazamos anteriormente y ahora vamos a buscar Honda, que es 77.57 grados, que acá lo tengo, ¿no? 21.57%, pero en grados son 77.54. Entonces, trazamos, bueno, más bien buscamos la medida para poder trazar nuestra línea. 77.54 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 77. Casi por aquí, ¿no? Entonces, generalmente lo que hace uno es que pone una marquita en el transportador, arribita del transportador, y después quitamos el transportador y trazamos la línea. Ok, entonces se corresponde a Honda. Siguiente, vamos moviendo el transportador. Recuerden que voy moviendo el transportador en sentido de las manecillas del reloj. Otra vez, el centro del transportador con el centro de la circunferencia. Lo alineo con la línea que acabamos de trazar anteriormente, el 0. Y ahora vamos a trazar el segmento de Nissan, que es 60.91 grados, ¿no? Entonces empezamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, casi 61 grados. Y ahí está. Ponemos la marca de referencia, quitamos el transportador y trazamos nuestra línea. Siguiente, sigo moviendo mi transportador en sentido de las manecillas del reloj. Ahora es Mazda, que son 44.31 grados. La línea anterior que teníamos, que fue la de Nissan, al transportador otra vez al centro. Con el centro de la circunferencia lo alineamos con nuestra última línea que hicimos. Y de ahí medimos 44.3 grados. 10, 20, 30, 40, casi 45 grados.
Y ahí está, ¿no? Ponemos nuestro punto de referencia para poder trazar nuestra línea. Seguimos moviendo el transportador, ahora es Toyota, 55.36 grados. La última línea en la que nos quedamos fue en la de Mazda, que es la de color amarillo. Otra vez nuestro transportador lo giramos y ahora vamos a trazar, vamos a buscar los 55.36 grados, que son 10, 20, 30, 40, 50 y 5.36. Casi nos pasamos un poquito de los 55. Y ahí lo tenemos. Y ya nuestro último segmento, que es el de Volkswagen, pues no es necesario medirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos van a quedar los 88.63 grados. Si es que estuvimos midiendo bien. Y así nos quedaría ya trazado todo, ¿no? Con sus respectivos porcentajes e identificado por categorías. Así es como ustedes van a trazar su gráfica de pastel. Y hasta aquí termina el ejemplo número 1. Ya trazamos las gráficas que nos pidieron, las 3 gráficas, que es la gráfica de pastel, la ojiva y la gráfica de barras. Ejemplo 2. La siguiente tabla muestra los resultados de una entrevista realizada a 60 personas sobre los minutos que hacen actividad física a la semana. Realiza sus gráficas correspondientes, de barras, polígono de frecuencias, ojiva y de porcentajes. ¿Por qué aquí tenemos polígono de frecuencias y en el ejemplo 1 no? Porque esta es de tipo cualitativo, ¿sí? Entonces mi variable es de tipo cualitativo. Entonces nosotros tenemos la tabla, tenemos el título de la tabla, que son los minutos de actividad física a la semana, tenemos nuestras clases, que son 7, tenemos nuestro límite inferior, límite superior, marca de clase. Esta columna no la habíamos trabajado, les voy a explicar cómo se obtiene. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada y los grados de las clases. Esto de los grados de las clases ya lo vi en el ejemplo 1, cómo se calculaba. Si ustedes no han visto el ejemplo 1, les voy a poner el link en la descripción del video para que lo puedan ver, el cómo se calculan los grados de las clases y cómo se hace para graficarlos en el cuaderno, ¿no? Si es que no tienen permitido utilizar Excel. ¿Ok? Entonces vamos al llenado parcial de la tabla para que vean cómo se calcula la marca de clase. Entonces aquí está, tenemos vacío lo que es marca de clase. Vamos a ver paso a paso cómo se calcula. Aquí los límites, límite inferior y límite superior, lo tenemos de esta forma. No quiere decir que se resten, no se vayan a confundir. Significa que el límite inferior de la clase 1 es 0 y el límite superior es 64. El límite inferior de la clase 2 es 65 y su límite superior es 129. ¿Ok? Entonces vamos primero. ¿Cómo calculo la marca de clase? La marca de la clase es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Significa que los límites los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Entonces vamos primero con la marca de clase 1. Entonces yo tengo mis límites, que es 0 más 64. Entonces nos va a dar 64 entre 2 es igual a 32. Siguiente marca de clase. Vamos con la marca de clase 2. 65. Entonces yo voy a tener la suma de estos dos, que lo tengo acá en la parte inferior. 65 más 129 nos da 194. Entre 2 nos da 97. ¿Ok? Entonces colocamos la marca de clase 2. Vamos ahora a encontrar la marca de clase 3. Recuerden, sumamos los límites. En este caso estamos en la clase 3. Va a ser 130 más 194. Que acá lo tengo en la parte inferior de la tabla. Nos da 324 entre 2. Nos queda como resultado 162. Vamos por la marca de clase 4. Igual otra vez sumamos los límites inferior y superior, que sería 195 más 259, nos da 454, entre 2
nos da 227. Vamos con la marca de clase 5. Entonces, la marca de clase 5, sumamos los límites, 260 más 324, nos da 584, entre 2, 292. Entonces vamos ahora con la marca de clase 6. Tenemos 325 más 389, nos da 714, 357. Vamos con la marca de clase 7 y última marca de clase. 390 más 454 nos da 844 sobre 2, 422. ¿Ok? Y así ya tenemos nuestra tabla llena. Ya tenemos nuestra tabla para poder realizar nuestras gráficas que nos piden. Entonces les recuerdo, los grados de las clases, explico cómo calcularlos en el ejemplo 1 para que lo vayan a ver. Gráfica de barras y polígono de frecuencias. Entonces, para hacer nuestra gráfica de barras, vamos a tomar las clases en el eje horizontal y tomamos la frecuencia absoluta en el eje vertical. Para hacer el polígono de frecuencias, nos vamos a guiar con la marca de clase. ¿Sí? Los puntos del polígono de frecuencias deben de quedar exactamente a la mitad de mi ancho de clase o de mis límites. Entonces, recuerden que la mitad de mis límites pues es la marca de clase. Entonces aquí tenemos la gráfica, tenemos el título, tenemos la frecuencia absoluta en el eje vertical, tenemos las clases en el eje horizontal y aquí tenemos, ¿sí? La clase 1 me dice que va de 0 a 64, fueron 25 personas que prácticamente hacen muy poco ejercicio a la semana. Después de 65 a 129 minutos tenemos 8 personas y aquí vemos cómo va el polígono de frecuencias comportándose, ¿sí? Y tenemos muy pocos que hacen de 390 a 454 minutos por semana. Solamente tenemos una persona, ¿no? Solamente tenemos una persona que hace esa cantidad de activación física a la semana. Entonces así quedaría nuestra gráfica de barras y polígono de frecuencia. Obviamente esto lo van a hacer ustedes en su cuaderno, yo lo hice en Excel. También voy a subir un video de cómo lo pueden hacer ustedes en Excel. ¿Sí? En las semanas lo estaré compartiendo. ¿Ok? Para los que ven YouTube, eh, estoy hablando así porque este video es realizado para mis alumnos. Entonces, ahí en mi canal pues voy a subir el video de cómo hacer las gráficas, ¿no? Cómo hacer las gráficas en Excel. Vamos al siguiente gráfico, que es la ojiva. Recordamos que en la ojiva también voy a tener mis clases, pero esta es la frecuencia acumulada. Cómo se fue comportando el incremento de mis frecuencias absolutas. Sí, aquí lo tenemos. Sí, ya de las últimas tres, de las últimas, de aquí de la clase 3 en adelante, el incremento fue muy poco. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que donde creció más fue de 0 a 64, que es la clase número 1. Vamos al último gráfico, que es
la gráfica circular. Entonces, para la gráfica circular igual vamos a tener nuestras clases, pero tomamos la frecuencia relativa, tomamos los porcentajes. Tomamos los porcentajes para poder realizarla. Sí, aquí ya lo tenemos. Tenemos el azul, que es la mayor parte. Sí, tenemos el 41.66%. Hace prácticamente una hora de activación física a la semana solamente. ¿Sí? Y muy poquitos, el 1.66%, hacen de 390 a 454 minutos por semana. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos interpretar el 20%, que es el color gris, hacen de 130 a 194 minutos por semana de activación física. ¿Okay? Entonces les comentaba que en el ejemplo 1 explico cómo ustedes pueden hacer su gráfica circular o su gráfica de pastel en su cuaderno, ¿vale? Para que lo visiten también y lo vean. Entonces, con esta última gráfica terminamos el ejemplo número 2.